Señor, por cada uno que puede llegar en esta noche para el tiempo de oración y el tiempo de estudiar la palabra. Antes de empezar ahí en Primera de Tesalonicenses, en esta noche el capítulo 1, donde estamos estudiando, quiero empezar leyendo las estrofas de un himno que mientras que preparaba para compartir con ustedes en esta noche lo que vamos a hablar, una doctrina muy importante esta noche en el pasaje aparece aquí, que es la doctrina de la elección de Dios. Es un tema profundo que hoy no vamos a tener el tiempo de desglosar todo lo que esto enseña en la palabra del Señor, pero me traía a la mente la historia de un himno del cual un hombre llamado William Cowper, poeta inglés, escribió en el año 1772. Escribió este himno. Lo compuso durante un periodo de gran melancolía, influenciado por pasajes de la Escritura como Zacarías capítulo 13. Y él tituló la versión de este himno, Hay un precioso manantial. Y pensando en esto, ¿no?, de que esta noche vamos a orar, ¿cómo hace un creyente para acercarse a Dios? La única manera que puede acercarse a Dios en oración es por medio de la sangre de Jesús. La Biblia en Hebreos dice que Dios tuvo que abrir un camino nuevo y efectivo para que nos podamos acercar al Padre por medio de la sangre. Y dice en la historia del himno, dice, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual quien se sumerge en él. Pendiente de una cruz, él vio la fuente y se salvó, creyendo en Jesús. Está haciendo referencia al ladrón. Allí logré lavar, y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Y cuando nosotros pensamos, ¿no?, en como iglesia orar en esta noche, pensamos en acercarnos en oración al Señor, no tenemos que olvidarnos de este beneficio, de que podemos orar y que nuestras oraciones son escuchadas, llegan a la presencia de Dios por este sacrificio que el Señor Jesús hizo. Hoy la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. Él está como nuestro abogado intercesor. ¿Pero gracias a qué? A su sacrificio redentor. Y en eso hoy nos tenemos que gozar. Así que este es un tiempo de oración, no solamente para traer cargas, para traer las cosas que inquietan, pero también agradecer al Señor y también celebrar de su gracia, de su misericordia y su bondad sobre nuestra vida. Así que vamos a comenzar orando en esta noche, pidiendo al Señor la bendición sobre su palabra. ¿Puedes orar? Padre Celestial, te agradecemos por este día, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos en tu casa en esta noche. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestro corazón, que tú realmente saques de nuestro corazón toda cosa que pueda impedir el hecho de que tú puedas hablar a través de tu siervo, a través de tu palabra, para que nosotros podamos realmente entender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy y que estemos dispuestos, Señor, a sacar aquellas cosas que no te agradan y reemplazarlas con aquellas que sí te agradan, para que podamos ser cada día más a tu imagen y semejanza. Te agradecemos por cada uno que ha podido venir, te pedimos por aquellos que no se sienten bien, no están bien de salud, que tú estés con ellos, que cambies tu cuerpo, también por aquellos que tienen que viajar, que tú estés con ellos también. Así que dirige tú los pasos de cada uno, Señor, pero gracias por la oportunidad de estar juntos y te pedimos que realmente podamos ser agradecidos por las libertades que gozamos en este país, de poder juntarnos sin ningún tipo de impedimento. Así que gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir en Tesalonicenses y desde ya animarles, ¿no?, a que ustedes puedan leer en sus casas la carta, que puedan tener una lectura sistemática de los capítulos, de los 5 capítulos que tiene esta carta, para ustedes ir familiarizándose con los versículos que vienen.
La idea es todos los miércoles sacar 2 o 3 versículos, un versículo a la vez, ¿no? Y ir viendo lo que el contexto de la palabra nos enseña y también poner en práctica lo que hemos aprendido el domingo. El domingo hemos aprendido acerca de cómo tener que estudiar la Biblia. Entonces le hacemos preguntas a la Biblia y la Biblia nos contesta. Y hemos elegido esta carta porque esta carta habla específicamente del Evangelio en acción. Y eso es lo que estamos estudiando últimamente, cómo el Evangelio transforma nuestra vida, cómo el Evangelio, en base a lo que hace, nos ahora redirecciona para que nosotros podamos hacer. Y hoy vamos a ver los versículos 4 y 5, donde vamos a ver cómo el Evangelio transforma. Cómo el Evangelio transforma, en los versículos 4 y 5, cómo el Evangelio transforma. Vamos a leerlo y vamos a mirar algunas cosas puntuales en esta noche en estos 2 versículos. Dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Esos 2 versículos nada más. Pero vamos a desenrollar la verdad. Y para ver esto, tenemos que empezar con una pregunta. Si nosotros miramos estos 2 versículos, la pregunta es, ¿cuál es el elemento que hace que una persona realmente cambie sus actitudes y su comportamiento? ¿Cuál es el elemento que hace que una persona cambie en sus actitudes y en su comportamiento? ¿Cuál sería el elemento en base a estos 2 versículos que nosotros podemos ver como el elemento clave, que es lo que genera el cambio en la persona? ¿Qué puede ser que una persona cambie? ¿Cómo una persona puede cambiar? ¿Qué piensan? Hay una palabra clave ahí, dice, porque nuestro Evangelio no vino ahí. Es evidentemente que el pasaje nos viene hablando acerca de lo que estos hermanos eran y de lo que estos ahora hermanos han llegado a ser por medio del Evangelio. Y dice aquí, y yo quiero mencionar esto, porque comienza hablando acerca de una conversión. ¿Qué es lo que hace que una persona sea diferente y cambie? Que haya una conversión. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en la vida de una persona. ¿Qué es lo que hace que una persona realmente cambie sus actitudes y su comportamiento? Porque como estamos aprendiendo las parábolas, ¿no? Y vamos a aprender el domingo, mismas semillas pueden caer en un mismo terreno, pero el resultado es diferente. Mismas personas pueden escuchar la misma palabra, pero el resultado es diferente. ¿Qué es lo que hace que marque la diferencia en un terreno, en un corazón distinto? El Evangelio, el cambio, la conversión. Y Pablo, noten cómo empieza. Sabemos. Sabemos. Lo que Pablo está diciendo aquí, que él tiene un convencimiento y una percepción de que estos hermanos son convertidos. Hay una percepción, dice, sabemos, hermanos amados de Dios. Noten que eso es un título de identidad. O sea, él los está entitulando con algo que Dios le dio. Son amados de Dios. Y ¿no te hace pensar un poco en esta noche, qué lindo es sentirse amado de Dios? Pensemos en un momento en esto, ¿no? En tu corazón ahora. Lo bueno que es ser amado de Dios. Quizás Pablo no estaba siendo amado porque estaba, cuando escribe esta carta, recuerden, está siendo perseguido. Los tesalonicenses, como vamos a ver más adelante, estaban siendo perseguidos, no estaban siendo amados, tenían aflicción, tenían lucha, dificultades. Pero lo que Pablo quiere enfatizar sobre esto, sobre la vida de estos hermanos, antes de pedirles que hagan algo, es recordarles, sabemos que ustedes son amados de Dios. Primero, que son hermanos que son amados. Y eso es lo bueno, que siempre tenemos que recordar lo que somos primero, antes de hacer. Soy
un hermano amado. Y segundo, soy amado de Dios. Quiero recordarles lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Acompáñenme para ver cómo Pablo refuerza este concepto de ser amado por Dios y este convencimiento que Pablo tiene y lo quiere comunicar a los hermanos que estaban en esta iglesia de la conversión de ellos. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. 2:13 nos dice lo siguiente: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Amados por el Señor. ¿Se han puesto a pensar en esa frase? ¿Le han marcado en su Biblia? Marquen esa frase en su Biblia. Amados por el Señor. Significa que eso implica que es una bendición tremenda en esta hora saber que el Señor me ama y que no es que lo hace porque haya un mérito alguno en mí, sino que soy amado, porque ahora vamos a ver de por qué soy amado por el Señor. ¿Por qué el Señor tiene este compromiso con mi vida? Ahora lo vamos a ver en el texto. Pero esto nos debe animar en esta noche, ¿no? De saber, de decir, soy amado por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio. ¿Qué razón tengo hoy para yo saber y sentirme amado por Dios? Dice, el verdadero convertido ha sido escogido por Dios. Y esa verdad es una verdad tremenda para nuestro corazón y la transformación de nuestro carácter, de nuestra actitud y nuestro comportamiento. Es fundamental entender cómo funciona la conversión. Soy amado por Dios. Y soy amado por Dios porque soy elegido por Dios. Noten lo que dice ahí el versículo 4 de capítulo 1, volviendo ahí a nuestro texto base. Elegido de Dios. Dice, yo sé, hermanos, sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes. Ahora, esta palabra elección acá no está hablando de que ellos eligieron algo. No es que está hablando, sí, yo sé que ustedes han elegido esto o han elegido aquello. No está hablando de ese tipo de elección. La elección que está hablando aquí Pablo está haciendo referencia a la elección que Dios ha hecho en la vida de estas personas. ¿Qué significa eso? Que este es el rol del Padre al elegir antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a ser sus hijos. ¿Puedes pensar por un momento en esto? Dios eligió a aquellos que iban a ser sus hijos antes de la fundación del mundo. En otras palabras, yo al ser hijo de Dios, Dios pensó en mí antes de que yo pueda pensar en Él. Antes de que todas las cosas fueran formadas, yo estaba en la mente de Dios. Esto sobrepasa nuestra mente finita, no podemos comprender. Es como cantamos en el coro, ¿no? No alcanzo al comprender tu sabiduría, Señor. Y no es que Dios me eligió en base a lo que yo iba a hacer, no es que Dios me eligió en base sabiendo que yo iba a creer. No está hablando de eso el texto. Quiero mostrarte lo que dice en Efesios. Miren, porque la doctrina de la elección es una doctrina importante en el eslabón de la salvación, de la conversión. Es fundamental esto. Es un eslabón en la cadena, no se puede romper esto. Y vamos a verlo por qué. Pero en Efesios capítulo 1, versículo 4, si algún día estás desanimado y no te sentís bendecido, no te sentís que Dios está bendiciendo tu vida, ¿no? Quiero alentarte a que camines por Efesios capítulo 1 y camines del 3 hasta el capítulo 3, del versículo 3 hasta el capítulo 3, y encontrás todas las bendiciones que tenés en el Señor. Miren qué bendición, dice, bendito sea nuestro Padre y Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Fíjense, ¿no? Es un hecho, Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y esa frase es clave, en Cristo. Porque Dios, ahí está, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios eligió en la soberanía, en su sabiduría, quiénes iban a ser su pueblo, quiénes iban a ser sus hijos. La doctrina de la elección, mis queridos hermanos, cuando nosotros llegamos a un pasaje como el que estamos en Tesalonicenses, debiera llevarnos a caer de rodillas esta noche y adorar al Señor.
adorar al Señor, porque uno se pregunta, como cantamos en el himno, ¿por qué me escogiste a mí? La tentación sería de que Dios me escogió a mí porque vio algo bueno. Dios me escogió a mí porque soy una buena persona. Dios me escogió a mí porque Él sabe todo lo que yo le puedo dar a Dios. Dios me escogió a mí porque Él sabe todo el potencial que yo puedo llevar para Dios. No, esa no es la razón por la cual Dios ha escogido a su pueblo. Dios nos ha escogido, como dice la palabra, para mostrar en el tiempo venidero las maravillosas, abundantes riquezas de su gracia. Cuando tú entres al cielo, los ángeles dirán, ¡wow! Entró este. Y Dios diga, exacto. ¿Por qué? Por pura gracia. Por pura misericordia. ¡Wow, Dios! ¡Qué tremendo eres tú! Abundante riqueza de gracia. Por eso digo, no, su gracia es inmensurable. ¿Cómo no vamos a celebrar nosotros, no? Cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos atribulados en nuestro corazón, como la iglesia quizás se encontraba en Tesalónica, Pablo dice, nosotros sabemos esto. Sabemos que son amados y sabemos que son elegidos por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? Para responder a esa pregunta, tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Porque aquí se cae todo argumento. ¿A quién escogió Dios? Entonces, porque a veces decimos, no, Dios escogió a aquellos que iban a creer, porque Dios ya sabía en su mente, ya tenía planeado, ¿no? Y eso se llama, en otro término teológico, doble predestinación. Y eso no camina, porque si no ya sería por obras. Dios me eligió en base a lo que yo iba a hacer, sería una obra. ¿Quiénes son los que Dios escogió? 1:27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Querés identificarte hoy de esta manera? Si eres hijo de Dios, si eres convertido, tienes que ponerte esta etiqueta. Dios eligió ¿a quién? Lo necio. Yo era un necio. Esa era mi etiqueta anteriormente. Antes de venir a los pies del Señor y que me redima, me cambie, me transforme, me perdone y haga todo el proceso, era un necio. Era un necio. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Esa es la clase de gente a la cual Dios elige, a las personas necias, a las necias de este mundo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo. En otras palabras, tengo que reconocer que soy débil o que era débil. Ahora Pablo dice, ahora en Cristo, ¿qué? ¿Todo lo qué? Todo lo puedo en Cristo. O sea, hubo un cambio, hubo una conversión. Cristo dijo, apartados de mí no pueden hacer nada. O sea, sin mí no pueden hacer nada. Me sacan a mí del cuadro y no, es perder. Entonces, soy amado por Dios porque soy elegido de Dios. Ese es el rol del Padre. El Padre es quien elige. Y ahora, pensando un poco en esto, en la esfera de la elección, ¿en base a quién me elige el Señor? En base a quién me elige. Y es en Cristo. Es en Cristo que la elección toma lugar. La elección de Dios opera juntamente con la obra de redención de Cristo. O sea, no podemos sacar nosotros y decir, bueno, Dios ante la fundación del mundo buscó personas en su mente, Él sabe a quién elige, ¿no? A uno amó, como dice Romanos, a uno aborreció. Arbitrariamente Dios agarró, pic, ya está, listo, sin conectar otra área importante que es la obra del Señor en la cruz. Noten lo que dice Juan 17. Vamos a mirar Juan 17 para entender que la elección
que Dios hace hacia sus hijos es en base a Cristo. Es en Cristo la elección que se hace. No es por eso que quita todo mérito fuera de nosotros. O sea, nos quita a nosotros toda la responsabilidad, por así decirlo, de decir, bueno, en mí no había nada bueno, no contribuí nada para que sea elegido, al contrario, esto fue pura gracia. Y Jesús habla de esto en Juan 17, cuando muestra que la elección, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. ¿Qué pregunto yo en el texto? Miren el texto conmigo en su Biblia. ¿Quién da la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna? Leamos el texto de vuelta. Padre, la hora llegó, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste, está hablando del Padre por último, le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Cristo a todos los que les has dado. ¿Quiénes son los que les has dado y quién es el que da? Nosotros, o los creyentes, ¿no? Somos dados por Dios. Entonces, ¿ven? Cristo dice lo siguiente gráficamente. Ya los tenés elegidos delante de la fundación del mundo. Dámelos ahora para que yo les entregue la vida eterna. Al creer en mi sacrificio, los que yo hice por él, Cristo dijo, el que cree en mí, tiene ¿qué? Vida eterna. El que cree en mi sacrificio. O sea, fíjense cómo estas cosas están conectadas y por eso que ese término en Cristo para nosotros ahora nos habla de una posición. Nos habla de que nosotros ahora estamos plantados en Cristo por lo que Él hizo. Por eso otro motivo para adorar al Señor en esta noche, para agradecer y orar al Señor con gratitud, es no solamente elección, pero también redención. Redención, liberación del pecado, de la esclavitud, de esa vana manera de vivir. El Señor ahora me ha dado vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, a Jesucristo a quien ha enviado. Saben, hermano querido, quiero decirte esto. Tú eres un regalo de Dios para Jesucristo. Tú eres un regalo de Dios para el Señor Jesús. Los que me has dado, a eso salvo, dice. Cristo nos salvó a todos. Eso es muy importante entenderlo, si no estaría todo el mundo salvo. ¿Quiénes son los salvos? Los que Jesús o los que el Padre les ha dado. Y eso debe generar en nosotros decir, wow, Señor, no entiendo todo esto, la verdad que es profundo, todo este misterio que habla la Escritura, pero, ¿saben qué? Señor, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias por tu misericordia inefable. En Romanos 8:9 habla del propósito de la elección y es para que nosotros seamos como Él. ¿Qué nos debe motivar o qué debe ser la motivación de la elección? La motivación de la elección en Romanos 5:8, vamos a mirar ese texto, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Ven? Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, teniendo esa condición, estaba pensando, ¿no? Hablaba con un hermano hoy en cuanto a cómo funcionan las mutualistas. Cuando las mutualistas saben que vos tenés una precondición física, ya ponen excusas para aceptarte, con una precondición para aceptarte como socio. Fíjate que Dios no funciona de la misma manera. Dios dice, yo me hago cargo completamente de todo este paquete.
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, aún en esta condición, Jesús tuvo que morir por nosotros. Y eso es lo que motivó a la elección. Esta gente no se puede salvar. Los tengo que salvar. Por eso, no es cada uno sálvese a sí mismo. El Señor salva. La salvación, dice la palabra de Dios, ¿es de quién? Es del Señor. Y eso a nosotros debe generarnos gratitud siempre. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la elección en la vida? Por eso Pablo, ahí volviendo al versículo 4, y por eso volvemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el elemento que hace que una persona realmente cambie? ¿Cómo yo realmente sé que una persona ha cambiado, una persona está siendo diferente a lo que era antes? Bueno, la conversión, la elección, y cómo se ve esta evidencia de la elección. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo sé que una persona, o cómo puedo tratar de comprender que una persona ha cambiado o está cambiando? Versículo 4 dice, versículo 5, porque nuestro evangelio, fíjense, el medio, nuestro evangelio, Pablo se apropia de esa verdad. Es mi evangelio, es nuestro porque está hablando en plural. Pues dice, nuestro evangelio, no vino a ustedes solamente en palabras. Pablo está diciendo, nosotros no le predicamos solamente la palabra, no le hablamos solamente la palabra y se la dejamos ahí, sino que nuestro evangelio vino en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces quiero mirar algunas cosas acá, cómo se muestra la evidencia de la salvación. Primeramente en el poder de la palabra, en cambiar a las personas. El poder de la palabra en poder cambiar. Por eso que Pablo dice, yo sé de la elección que ustedes tienen. O sea, yo sé de que son salvos. ¿Por qué? Porque cuando se les predicó la palabra obró con poder. La palabra obró con poder. Y Pablo dice, este es mi evangelio. ¿Cuál es mi evangelio? Noten que ahí dice algo importante. Dice, obró con poder y en el Espíritu Santo, en plena convicción. O sea, en otras palabras, Pablo mismo, él fue una persona convertida. ¿Se acuerdan cuando Pablo viene el Señor y lo convierte en el camino a Damasco? Él se abraza a esa verdad. El Señor me ha cambiado a mí. Por eso que nuestro evangelio lo abrazo para mí, porque es el evangelio que me ha cambiado a mí. Es el evangelio que te va a cambiar a ti. Pablo dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras, sino que le demostramos cómo una persona cambia. Con nuestra vida le mostramos a los demás cómo el evangelio obra en nosotros. Le estamos mostrando, Pablo dice, esta es la convicción. Nuestro evangelio llegó con poder. ¡Wow! Este hombre era un perseguidor, era un asesino. ¿Cómo Dios ha cambiado a este hombre? ¿Quién ha hecho eso? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Ha sido elegido. ¿Se acuerdan que Pablo dice, a mí se me apareció el Señor como un abortivo, yo soy el último? A mí yo soy menos que ninguno. Yo he trabajado más que todo esto, pero no yo, la gracia del Señor en mí. Fíjense cómo Pablo ha cambiado ese pensar en su vida. ¿Cómo Pablo presenta el Evangelio a los hermanos? Con su propia vida. Con su propia vida. Él dice, ustedes saben. Noten el versículo 5. Ustedes saben qué clase de personas. No tenemos tiempo ahora para mirar eso. Pero ¿qué clase de persona debe ser un elegido de Dios? Podríamos desarrollar esta frase toda la noche. ¿Cuáles son los atributos de Dios en tu vida? ¿Cuáles son aquellos atributos de Dios comunicables por parte de Él que se están mostrando en nuestro carácter? ¿Por qué? Porque Romanos 8 dice, al que llamó, también justificó, al que justificó, y así va toda la cadena del propósito. ¿Qué clase de personas demostramos ser entre ustedes? Por el amor que les tenemos. Un versículo más y dejo con dos preguntas. Vamos a Primera de Pedro para ver lo que Pedro dice sobre la conversión. Pedro también habla de la conversión. Fíjense que Pablo, Pedro, apóstoles del Señor, hablaban sobre la conversión. Y hoy en sí,
Estoy hablando de un eslabón dentro de la conversión, que es la elección, ¿sí? Porque la conversión podremos hablar de arrepentimiento, de fe, de cambio, de regeneración, todos esos términos, pero noten lo que dice capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 23 y versículo 25. 1, 23 al 25. Dice, pues, han nacido de nuevo. ¿Cómo se manifiesta la conducta de una persona? Porque ha nacido de nuevo. ¿Quiénes nacen de nuevo? Los que son elegidos por Dios, los que vienen en arrepentimiento y fe, de acuerdo a lo que dicen otros pasajes de la Escritura. Pero dice aquí, noten, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, noten cómo una persona nace de nuevo, cómo una persona se convierte al Evangelio, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. En otras palabras, es la semilla. No hay otra chance. Si la persona no tiene semilla, ¿se va a convertir? Si la persona no tiene semilla, ¿se va a convertir? Muy bien, afirmativamente no. No hay chance de que una palabra, de que una persona, si no es expuesta a la verdad de Dios, al mensaje del Evangelio, se pueda convertir. Porque es necesario, que dice aquí, es decir, mediante la palabra que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, sécase la flor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue ¿qué? Predicada. ¿Ven? Entonces, para pensar, dos preguntas para que llevemos a pensar en cuanto a cómo una persona cambia. Cambia cuando hay conversión. Cuando hay una verdadera conversión. ¿Cómo sucede la conversión? Bueno, tiene que haber una elección y tiene que haber una manera demostrable en su vida de que el Evangelio ha llegado a él. Sabiendo ahora que nuestra elección es de Dios, la pregunta es, ¿cómo debería esta verdad que escuché esta noche impactar mi confianza y mi seguridad en medio de las pruebas en la vida cristiana? Sabiendo que soy amado por el Señor, sabiendo que soy elegido por parte del Señor, ¿cómo esta verdad de Dios impacta cuando yo estoy desanimado? Cuando yo tengo pruebas en mi vida cristiana, ¿me da seguridad? ¿Me da confianza? ¿Por qué? Porque sé que estoy, ¿qué? Asegurado por el Señor, elegido por el Señor. Segundo, el Evangelio llegó no solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿De qué manera podés evaluar tú si tu fe se basa solamente en conocimiento intelectual o si realmente está transformando tu vida por el poder del Espíritu? ¿Cómo sé yo si solamente hay conocimiento de la Biblia o hay un poder transformacional que lo siento y se ve palpable que Dios está trabajando en mí? Pablo dijo esto. ¿Cómo sabemos que una iglesia cambia? ¿Cómo sabemos que una persona cambia? Estamos seguros de esto, de la elección. Se ve. Son elegidos, hay un cambio, hay un poder transformacional en sus vidas. El Evangelio es evidente. La semana que viene vamos a ver allí cuando Pablo dice, ¿no? Llegaron a ser imitadores de Cristo. Ahí se ve la prueba en acción. ¿Cómo sabemos que soy convertido? Bueno, ¿estás imitando a Cristo? ¿Estoy imitando a Cristo? No, pastor, eso no se puede, él era perfecto. Es la regla. La base siempre no es medirme con el hermano, la base siempre es medirme con el Señor. Pablo dijo, tenemos la mente del Señor. La vara siempre es el Señor. Pensar como Cristo pensaba, hablar como Cristo hablaba y conducirnos como Cristo se conducía. Ahora, ¿eso se puede? ¿Se puede? Muy bien, se puede. Es un proceso, pero es el anhelo de Dios.
Para eso hizo todo lo que hizo Dios, para que yo sea como Él. Ahí está el punto, sé como yo. No puedo, imposible. Antes no, ahora tenés todo. Hice todo. Te elegí, te regeneré, te cambié, te estoy transformando, te estoy quitando todo lo que no sirve, te estoy haciendo crecer. Todo, todo. Dios está haciendo todo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Dios nos ayude a poner el Evangelio esta semana en acción y a ser agradecidos por lo que el Señor ha hecho en su obra en nosotros. Oramos, Padre, ¿cómo no agradecerte cuando nosotros frenamos por un momento en estas dos líneas nada más y vemos que tú nos amas? Cuando nuestros pensamientos divagan en cosas mundanas, cuando nuestros pensamientos se afanan, se preocupan con ansiedad, como los gentiles, aún así tú nos amas. Y eso no tiene que ver por lo que hacemos o no hacemos. Nos amas porque nos has hecho aceptos en Cristo. Nos ves hoy a través de Jesús. Y por eso quiero darte las gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos depende de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Cristo en mí. Es Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo, esperanza de gloria. Y Señor, ayúdanos ahora cuando vengamos en oración y cuando cada día vayamos a orar en casa, en nuestro tiempo, a ser agradecidos, Señor, a no olvidarnos de esta verdad tan profunda que a veces es difícil de comprender, pero para la mente humana debe ser aceptada, que tú has elegido, que tú has tenido misericordia de los que creen en ti. Y Padre, ayúdanos a vivir el Evangelio de una manera en acción. Bendice el tiempo juntos ahora en la oración, al tomar las peticiones. Te agradecemos por lo que vas a hacer, al responderlas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.